Universo y os traigo un platazo que es espectacular y además para mí es muy especial porque son unos canelones de espinaca y gamba con una bechamel de gamba de Menorca que os vais a morir si los hacéis de lo buenos que están. Esta receta la hacía mi bisabuela Margarita, ella era de Mahón y era una cocinera maravillosa, cocinera de su casa, pero cocinera maravillosa. Todo lo que hacía, lo hacía bien. Y os tengo que decir que a lo mejor no tan buenos como los de ella, pero me han salido muy parecidos. Por cierto, en esta receta tengo un mini ayudante, bueno, ya lo veréis. Voy a empezar picando un puerro. Y aquí tenéis los ingredientes que vamos a utilizar: gambas, placas de canelones, espinacas, mantequilla. Esta es de cabra y esa de vaca. La de vaca es la que conocéis más seguro, pero la de cabra está buenísima. Ponemos el puerro, este ajo de Menorca, pequeño pero lleno de sabor, con 3 dientes machacados vamos a tener suficiente. Y ahora tendríamos que cocer las placas de lasaña, pero yo solo encontré placa de lasaña precocida. Y sí, utilizo placa de lasaña en vez de canelón. Me gusta muchísimo más. Pochamos el puerro con mantequilla, un poquito de aceite, el ajo y la sal hasta que esté bien tierno. Y ahora las espinacas que le encargué comprar a mi marido, y tengo que decirle una cosa: son acelgas. Cualquiera se equivoca, no pasa nada. Hacedlo con espinacas. Aunque me gusta mucho la acelga, hacedlo con espinaca. Vamos a picarlas bien y las pochamos. Y ahora lo mismo, la gambita pelada y bien troceada se va a la olla y en 3 minutos va a estar. Así que aprovechamos para hacer la bechamel. 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina y 1 litro de leche caliente, importante para que no salgan grumos. No le voy a poner sal porque esto tiene truqui, que es Mi Caldo, una marca de caldo con producto de Menorca que se hace en Menorca. Este es mi caldo de gamba de Menorca, gamba roja buenísima, por eso tiene todo el saborazo de la gamba. Las placas de lasaña con un poco de aceite, pero os digo que mejor las tradicionales cocidas que las precocidas. Es que así no está rico. Aquí. Vamos. Mira, ¿quieres probar esto? Toma. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Ahí va. ¿Quieres más? Luis acaba de cumplir 2 años, pero tiene buen gusto. ¡Qué bueno! ¿Está rico? Sí. Tenemos que ir poniendo poco a poco el relleno. No. ¿Así? Mamá. ¿Tú quieres más? Sí. Vale. Esta no la vamos a usar, ¿vale? Menos mal que esto se lo van a comer solo mamá y papá. ¿Te quieres poner el delantal? Sí. ¿Sí? Mira. ¡Hala! ¡Te queda súper bien! Tenemos que ir haciendo rollitos. Mira, bello. Vale. Algo bello. Haced los canelones con la placa de lasaña, hacedme caso, como buenamente podáis. No saltes, cuidado, ¿eh? Recordad, eso sí, poner las placas sobre un paño limpio para que se vayan secando. En la base, la bechamel de gambitas. Con todo el saborazo gracias al caldo deshidratado de gambas. Vale. Los voy a colocar yo, mejor, porque sí. No los apiléis y es importante que estén las placas un poco aceitadas para que no se peguen entre ellas. Vamos a poner la bechamel por encima. Papá. Espolvoreamos con pan rallado y vamos a llevarlo a gratinar unos 15 minutos a 200 grados y tendrá esta pinta crujiente. Están maravillosos. Me han llevado a mi infancia. Probadlos porque os van a encantar.